En un olvidado pueblo del norte de Alaska, la vida de Sofía Morales se había convertido desde hacía mucho tiempo en una lucha constante por sobrevivir. Tras la muerte de su esposo, quedó sola con su pequeño hijo Lucas y una vieja casa situada al borde del bosque. El dinero apenas alcanza para la comida y la calefacción, y cada nuevo mes de invierno trae cada vez más preocupaciones e incertidumbre. Un día, durante una fuerte tormenta de nieve, Sofía se adentra en el bosque junto a su hijo y se ve obligada a buscar refugio. Entre los enormes árboles, distingue una extraña construcción, una antigua casa en un árbol congelada, escondida en lo alto entre las ramas de un viejo cedro. Al subir al interior, descubre que aquel lugar guarda huellas de una vida pasada y un misterio que había permanecido oculto durante décadas. Pero lo más sorprendente la espera detrás de una puerta cerrada. El pequeño pueblo de Frost Creek se encontraba en el extremo norte de Alaska, donde el invierno parecía durar más que cualquier otra estación del año. Durante meses enteros, el paisaje permanecía cubierto por un manto blanco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo gris se fundía con la nieve, y el viento que descendía desde las montañas traía consigo un frío tan intenso que incluso el silencio parecía congelarse. Hace décadas, Frost Creek había sido un lugar próspero. Los bosques que rodeaban el valle estaban llenos de enormes pinos y cedros, y la industria maderera atraía a trabajadores de distintas partes del país. Las sierras funcionaban día y noche, las calles estaban llenas de camiones cargados de troncos y en las pequeñas tiendas siempre había movimiento. Las familias construían casas nuevas, los niños corrían por las aceras cubiertas de nieve y el pueblo parecía destinado a crecer durante generaciones. Pero los años trajeron cambios inevitables. Los bosques cercanos comenzaron a agotarse. Las empresas se trasladaron a otras regiones y poco a poco las máquinas dejaron de funcionar. Sin trabajo, muchas familias se marcharon. Algunas casas quedaron vacías. Los comercios cerraron sus puertas. La escuela perdió alumnos cada año hasta quedar con apenas unas pocas aulas abiertas. Ahora, Frost Creek parecía más un recuerdo detenido en el tiempo que un pueblo vivo. En las calles había pocas luces por la noche. Muchas ventanas estaban cubiertas con tablas. El viento se deslizaba entre las casas como si buscara voces que ya no estaban allí. En uno de los extremos del pueblo, cerca del comienzo del bosque, se encontraba una pequeña casa de madera que había visto tiempos mejores. El techo estaba cubierto por capas de nieve endurecida, y las paredes mostraban las marcas del paso del tiempo. Allí vivía Sofía Morales con su hijo Lucas. Sofía tenía 29 años y una mirada que combinaba cansancio con una silenciosa determinación. Hacía algunos años, su vida había cambiado de forma abrupta. Su esposo había muerto durante una temporada de pesca en aguas frías del norte, dejando tras de sí deudas, una casa vieja y un niño pequeño que apenas empezaba a comprender el mundo. Desde entonces, Sofía había aprendido a seguir adelante sin esperar ayuda de nadie. Trabajaba donde podía. A veces ayudaba en la pequeña tienda del pueblo organizando mercancía y limpiando estantes. Otras veces se encargaba de limpiar cabañas que los pocos turistas alquilaban durante el verano. También tejía gorros y bufandas que vendía a través de un comerciante que viajaba a ciudades más grandes. El dinero nunca alcanzaba para todo. Cada invierno traía nuevas preocupaciones. El combustible para la estufa era caro, y la madera que Sofía podía cortar por sí misma no siempre era suficiente para mantener la casa cálida durante las noches más frías. Sin embargo, frente a Lucas, ella siempre intentaba mantener una sonrisa tranquila. El niño tenía 4 años, ojos curiosos y una energía que parecía ignorar el peso del mundo adulto. Para él, Frost Creek no era un lugar abandonado. Era un territorio lleno de aventuras, árboles gigantes y nieve perfecta para construir pequeñas fortalezas. La casa donde vivían era modesta.
El suelo de madera crujía al caminar. Las ventanas dejaban pasar corrientes de aire helado y algunas paredes necesitaban reparaciones urgentes. Pero Sofía había hecho todo lo posible para convertir ese lugar en un hogar. Había colocado mantas gruesas sobre las camas, pequeñas lámparas en las esquinas y dibujos de Lucas pegados en las paredes. En las noches, cuando el viento golpeaba la casa y el frío parecía entrar desde todos los rincones, Sofía se sentaba cerca de la estufa con Lucas envuelto en mantas. Allí le contaba historias o simplemente lo observaba mientras el niño jugaba con pequeños juguetes de madera. Más allá de la casa comenzaba el bosque, un océano de árboles que se extendía hacia las montañas. Para muchos habitantes del pueblo aquel bosque representaba peligro y aislamiento, pero para Sofía era diferente. Allí encontraba algo que el pueblo ya no podía ofrecer: silencio, espacio y una sensación de calma profunda. Desde que Lucas era muy pequeño, ella había comenzado a llevarlo a caminar por los senderos cercanos. En esos paseos el mundo parecía más simple. El aire frío limpiaba los pensamientos y el sonido del viento entre las ramas producía una tranquilidad difícil de explicar. A Lucas le encantaban esas caminatas. Siempre encontraba algo que observar: un rastro de animal en la nieve, una rama con formas extrañas o una piedra cubierta de hielo brillante. Una mañana de noviembre el cielo parecía especialmente claro. La nieve reciente cubría el paisaje con una superficie lisa y silenciosa. En la radio local, habían anunciado que un fuerte frente de tormenta llegaría al anochecer, trayendo consigo viento y una intensa nevada. Pero durante las primeras horas del día, el clima parecía tranquilo. Sofía pensó que todavía tenían tiempo para una caminata corta antes de que el mal tiempo comenzara. Lucas se puso su abrigo grueso, un gorro de lana que su madre había tejido y unas botas que ya estaban un poco desgastadas. Salieron de la casa y caminaron hacia el sendero que se internaba en el bosque. Durante la primera parte del recorrido, todo parecía normal. El aire estaba frío pero calmado. Los árboles se alzaban como columnas gigantes cubiertas de nieve. Lucas caminaba a su lado dejando pequeñas huellas en el suelo blanco, mientras señalaba cada detalle que llamaba su atención. Sofía disfrutaba esos momentos. En medio de tantas preocupaciones diarias, aquellos paseos representaban una pausa necesaria. Era uno de los pocos momentos en que el mundo parecía detenerse. Sin embargo, después de aproximadamente una hora, algo comenzó a cambiar. El cielo empezó a oscurecerse lentamente. Primero fue una ligera bruma que apareció entre las copas de los árboles. Luego el viento comenzó a soplar con mayor fuerza. En cuestión de minutos, el ambiente tranquilo se transformó en algo completamente distinto. La nieve empezó a caer con intensidad creciente. El viento levantaba pequeños torbellinos blancos que cruzaban el sendero. La visibilidad comenzó a disminuir rápidamente. Sofía decidió regresar inmediatamente, pero cuando intentó volver por el mismo camino, el sendero que habían seguido ya no era visible. La nieve lo había cubierto casi por completo. El bosque se convirtió en un laberinto de troncos oscuros y sombras blancas. Sofía trató de orientarse utilizando la posición de los árboles y el recuerdo del camino, pero cada dirección parecía igual a la anterior. El viento se intensificó aún más, golpeando su rostro con ráfagas heladas. Lucas comenzó a temblar. Sofía lo tomó en brazos, envolviéndolo con su abrigo. Sabía que detenerse demasiado tiempo en medio de una tormenta podía ser peligroso. Necesitaban encontrar algún tipo de refugio. Caminaron durante varios minutos que parecieron mucho más largos. El viento rugía entre las ramas y la nieve caía con tanta fuerza que el bosque entero parecía desaparecer en una cortina blanca. Fue entonces cuando Sofía vio algo extraño entre los árboles. A lo lejos apareció la silueta de un tronco gigantesco que se alzaba por encima del resto del bosque. Era un cedro antiguo, mucho más grande que los demás. Cuando se acercó un poco más, algo inesperado apareció entre las ramas superiores.
había una estructura construida en lo alto del árbol. Sofía entrecerró los ojos para asegurarse de que no estaba imaginándolo. Entre las ramas del enorme cedro se encontraba una construcción de madera. Un gran refugio elevado que parecía apoyarse en varias plataformas unidas entre distintos árboles. El lugar estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. Las paredes y el techo brillaban débilmente bajo la luz gris del cielo. Parecía una enorme casa en el árbol abandonada desde hacía décadas. Sofía sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Si podían llegar allí, al menos tendrían protección contra el viento. Rodeando el tronco encontró una vieja escalera de madera que ascendía hacia la plataforma principal. La nieve la había cubierto parcialmente y el hielo hacía que cada escalón fuera resbaladizo. No había tiempo para dudar. Con Lucas en brazos, Sofía comenzó a subir. El viento sacudía la estructura y cada paso requería un enorme esfuerzo. Sus manos se entumecían por el frío mientras sujetaba los peldaños. Después de lo que pareció una eternidad, logró alcanzar la plataforma. Frente a ella había una puerta de madera completamente congelada. El hielo cubría el marco y la manija estaba inmóvil. Sofía empujó varias veces sin éxito. Entonces notó un pequeño espacio entre la parte inferior de la puerta y el suelo. No era grande, pero quizá podrían pasar. Primero deslizó la mochila que llevaba consigo hacia el interior. Luego, con gran esfuerzo, se agachó y logró introducirse arrastrándose. Finalmente ayudó a Lucas a pasar también. Dentro del refugio, el viento desapareció casi por completo. El interior era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Una habitación amplia con suelo de madera, una mesa pesada, estanterías y una vieja cama en una esquina. Todo estaba cubierto por una fina capa de escarcha, pero el lugar se mantenía seco. Sofía envolvió a Lucas con mantas que encontró en la cama. El niño, agotado por el frío y el miedo, se quedó dormido casi de inmediato. Cuando el silencio volvió a instalarse, Sofía comenzó a observar el lugar con más atención. En las paredes colgaban fotografías antiguas. En ellas aparecía un hombre de edad madura, siempre en distintos lugares del mundo. Había imágenes de museos, galerías de arte y ciudades europeas. Sobre la mesa había varios cuadernos. Sofía abrió uno de ellos. Las páginas estaban llenas de notas escritas con letra firme. Allí aparecía repetidamente un nombre, Alexander Grant. A medida que avanzaba en la lectura, Sofía comenzó a comprender quién había construido aquel extraño refugio. Alexander Grant había sido un coleccionista de arte extremadamente rico. Sus notas hablaban de viajes, adquisiciones de pinturas y esculturas raras, y también de una creciente desconfianza hacia las personas que lo rodeaban. En uno de los últimos cuadernos, mencionaba haber construido aquel refugio en el bosque para mantener algo importante lejos del mundo. Mientras exploraba el interior, Sofía descubrió un pequeño pasillo al fondo de la estructura. Al final del corredor se encontraba una puerta metálica gruesa, completamente diferente al resto de la construcción. Era evidente que protegía algo valioso. Durante varios minutos, Sofía buscó alguna forma de abrirla. Finalmente encontró una pequeña figura de madera tallada en forma de pájaro colocada sobre una repisa. Al examinarla más de cerca, descubrió que la base podía girar. Dentro de la figura, había una pequeña llave. Con manos temblorosas se acercó a la puerta y la introdujo en la cerradura. El mecanismo se abrió con un sonido metálico profundo. Cuando empujó la puerta, el haz de luz de su linterna iluminó lentamente el interior de la habitación. Las paredes estaban cubiertas por cuadros enmarcados. Sobre mesas y estantes descansaban esculturas de bronce y mármol. En varias cajas metálicas había monedas antiguas y lingotes de oro. En el centro de la sala, sobre una mesa de madera oscura, descansaba un sobre sellado. Sofía lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita por Alexander Grant. En ella explicaba que durante años
había reunido una colección de arte de valor incalculable. También hablaba de su decisión de esconderla en aquel lugar remoto, porque no confiaba en los miembros de su familia ni en las instituciones que podían reclamarla después de su muerte. Grant afirmaba que había creado un fondo legal muy específico. Quien encontrara aquella colección por puro azar se convertiría en su heredero legítimo, siempre que aceptara utilizar una parte importante de la fortuna para ayudar a otras personas. Sofía permaneció sentada durante largo tiempo con la carta entre las manos. El viento seguía golpeando el exterior de la casa en el árbol, pero dentro reinaba un silencio absoluto. En ese momento comprendió que su vida acababa de cambiar de una manera que todavía no podía imaginar. Y mientras la tormenta continuaba rugiendo sobre el bosque helado de Alaska, Sofía sostenía en sus manos el secreto que pronto sacudiría no solo su vida, sino el destino de todo Frost Creek. La tormenta había perdido fuerza durante la madrugada. Cuando Sofía despertó, el interior de la casa en el árbol estaba envuelto en una quietud profunda, muy distinta al rugido del viento que había dominado la noche anterior. Durante unos segundos permaneció inmóvil, intentando recordar dónde estaba. Luego la memoria regresó lentamente. La tormenta, el enorme cedro, la escalera cubierta de hielo y, finalmente, la habitación secreta llena de obras de arte y oro. Lucas todavía dormía bajo las mantas. Su respiración era tranquila, como si el niño hubiera olvidado por completo el miedo que habían sentido horas antes. Sofía lo observó durante un momento largo, sintiendo una mezcla de alivio y desconcierto. Todo lo que había descubierto durante la noche parecía tan increíble que resultaba difícil creer que fuera real. Se levantó con cuidado y volvió a entrar en la habitación secreta. La luz de la mañana que penetraba por las pequeñas ventanas iluminaba lentamente la colección. Los cuadros, las esculturas y las cajas metálicas parecían ahora aún más reales. No se trataba de una ilusión provocada por la tormenta ni de un sueño extraño. Aquello existía. Sofía volvió a leer la carta de Alexander Grant. Esta vez lo hizo con más calma. Cada frase parecía escrita con una precisión cuidadosa. El coleccionista hablaba de desconfianza hacia su propia familia, de años dedicados a reunir piezas valiosas y de su decisión final de esconder todo aquello lejos del mundo. Pero lo que más le llamó la atención fue la parte final del documento. Grant explicaba que había creado un fondo legal que reconocería como heredero a quien encontrara la colección de forma accidental. Ese heredero, según las condiciones del documento, debía comprometerse a utilizar una parte importante de la fortuna para mejorar la vida de otras personas. Sofía dejó la carta sobre la mesa. Sentía el peso de aquellas palabras de una forma casi física. No se trataba simplemente de riqueza. Aquella fortuna venía acompañada de una responsabilidad que todavía no alcanzaba a comprender. Horas más tarde la tormenta había desaparecido por completo. El bosque permanecía cubierto por una capa de nieve fresca que brillaba bajo una luz fría. Sofía decidió que debían regresar al pueblo. Antes de marcharse, cerró nuevamente la puerta metálica y guardó la llave dentro de la figura de madera donde la había encontrado. El descenso por la escalera resultó más sencillo que la subida de la noche anterior, aunque el hielo seguía haciendo cada movimiento inseguro. Cuando finalmente alcanzaron el suelo, Sofía sostuvo a Lucas con fuerza mientras miraba una última vez hacia la casa en el árbol. Aquella construcción parecía parte del bosque mismo, silenciosa y oculta entre las ramas. El camino de regreso fue lento. La nieve profunda dificultaba cada paso, pero poco a poco las siluetas conocidas del pueblo comenzaron a aparecer entre los árboles. Cuando Sofía y Lucas llegaron a su casa, el sol ya estaba descendiendo detrás de las montañas. Durante esa noche Sofía apenas durmió. Una y otra vez repasaba en su mente todo lo que había visto: las pinturas, las esculturas, las cajas de monedas antiguas y la carta que explicaba el extraño legado.
Sabía que no podía guardar aquel secreto para siempre. Si la colección era tan valiosa como parecía, era necesario que alguien con conocimientos legales confirmara su autenticidad. A la mañana siguiente tomó una decisión. En el pequeño centro del pueblo existía una oficina legal muy modesta que llevaba décadas funcionando. El abogado que la dirigía era un hombre llamado Daniel Ortega, conocido por todos los habitantes de Frost Creek. No era un especialista en grandes fortunas ni en arte internacional, pero tenía una reputación sólida de honestidad. Sofía caminó hasta su oficina, llevando consigo fotografías que había tomado con su teléfono dentro de la casa en el árbol y una copia de la carta de Alexander Grant, que había decidido trasladar consigo. Daniel Ortega escuchó la historia completa en silencio. A medida que Sofía hablaba, el rostro del abogado pasaba de la incredulidad a una concentración cada vez más intensa. Cuando terminó de revisar las fotografías y el documento, apoyó las manos sobre el escritorio con gesto serio. El abogado explicó que aquello podía ser algo extremadamente importante, pero que debía comprobarse cuidadosamente. Si la carta era auténtica y el fondo legal mencionado realmente existía, el hallazgo podría tener consecuencias enormes. Durante los días siguientes, comenzaron las primeras verificaciones. Daniel contactó con especialistas en patrimonio artístico y con registros legales que podían confirmar la existencia de Alexander Grant y de su supuesto fondo testamentario. Las respuestas no tardaron en llegar. Alexander Grant había sido un coleccionista de arte ampliamente conocido en círculos privados décadas atrás. Su desaparición había sido noticia en su momento. Durante años nadie había logrado localizar la colección completa que había reunido. Cuando los expertos analizaron las imágenes enviadas por Daniel, la sorpresa fue inmediata. Varias de las pinturas que aparecían en las fotografías correspondían a obras que habían sido consideradas perdidas durante décadas. El valor estimado de la colección comenzó a tomar forma. Los especialistas hablaban de cifras que superaban los $300 millones. La noticia no tardó en escapar del círculo reducido de personas que conocían el hallazgo. En cuestión de semanas, periodistas de ciudades cercanas comenzaron a llegar a Frost Creek. Las calles normalmente silenciosas del pueblo se llenaron de vehículos de prensa y cámaras. Para Sofía aquello resultó abrumador. Su casa, que antes pasaba desapercibida, comenzó a recibir visitas constantes de reporteros que querían conocer a la mujer que había descubierto una fortuna escondida en el bosque. Pero la atención mediática no fue el único problema. Un hombre llamado Richard Grant, identificado como un pariente lejano de Alexander Grant, apareció poco después acompañado de abogados. Según su versión, la colección pertenecía legítimamente a la familia y debía ser entregada a los herederos de sangre. La situación se transformó rápidamente en un conflicto legal complejo. Los abogados de Richard Grant argumentaban que el documento encontrado por Sofía no tenía validez suficiente y que la propiedad de la colección debía permanecer dentro de la familia. Por otro lado, el abogado Daniel Ortega defendía que las condiciones escritas por Alexander Grant eran claras y que el fondo legal había sido creado precisamente para evitar que los parientes reclamaran la colección. La disputa llegó a los tribunales. Durante meses el caso fue analizado con detalle. Los expertos en arte confirmaron la autenticidad de las piezas encontradas en la casa del árbol. Los documentos legales relacionados con el fondo creado por Alexander Grant también fueron localizados en registros internacionales. Una de las cuestiones más importantes del proceso era determinar si Sofía había encontrado la colección de forma verdaderamente accidental, tal como exigía el documento del coleccionista. Los investigadores analizaron su historia, sus registros y las circunstancias de la tormenta que la había llevado hasta el árbol gigante. Todo indicaba que el hallazgo había sido producto del azar y de la necesidad de encontrar refugio durante una situación peligrosa. El caso despertó el interés de muchas personas fuera de Frost Creek. Algunos opinaban que la fortuna debía pertenecer al descubridor,
mientras que otros creían que el dinero debía regresar a la familia del coleccionista. Para Sofía todo aquello resultaba profundamente agotador. Su vida tranquila había desaparecido. Cada semana debía asistir a reuniones legales, responder preguntas y soportar la presión constante de los medios. Sin embargo, nunca dejó de pensar en las palabras escritas en la carta de Alexander Grant. Aquella condición final sobre utilizar la riqueza para ayudar a otros se había quedado grabada en su mente. Después de varios meses de audiencias, documentos revisados y testimonios de especialistas, llegó finalmente el día de la decisión judicial. El tribunal reconoció la validez del fondo legal creado por Alexander Grant y confirmó que Sofía había encontrado la colección en circunstancias completamente fortuitas. La sentencia establecía que Sofía Morales era la heredera legítima de la colección, pero también confirmaba que debía cumplirse la condición principal del legado. Una parte significativa de la fortuna debía destinarse a proyectos que beneficiaran a la sociedad. Cuando Sofía salió del tribunal aquel día, el cielo estaba despejado y el aire era frío pero tranquilo. A su lado caminaba Lucas, que todavía no comprendía la magnitud de todo lo que había ocurrido. En ese momento, Sofía comprendió que la historia no había terminado. En realidad, apenas estaba comenzando, porque ahora tenía en sus manos algo mucho más grande que una colección de arte. Tenía la oportunidad de cambiar el destino de muchas vidas, incluida la de su propio pueblo. Cuando Sofía salió del tribunal aquel día, el aire frío del norte le pareció diferente. Durante meses, su vida había estado suspendida en una incertidumbre constante, entre documentos legales, preguntas de periodistas y miradas curiosas de personas que apenas la conocían. Ahora todo aquello había terminado. El juez había confirmado lo que la carta de Alexander Grant había prometido muchos años atrás. La colección era suya. Sin embargo, mientras caminaba por las escaleras del edificio del tribunal con Lucas de la mano, Sofía no sentía la euforia que muchos esperaban. Lo que sentía era algo más profundo y más complejo. Era una mezcla de alivio, responsabilidad y una sensación persistente de que el verdadero significado de todo aquello todavía estaba por descubrirse. El viaje de regreso a Frost Creek fue silencioso. Lucas observaba el paisaje desde la ventana del automóvil mientras los bosques nevados se extendían a ambos lados de la carretera. Para el niño, el mundo seguía siendo un lugar lleno de curiosidad. Para Sofía, cada árbol que pasaba frente a sus ojos parecía recordarle el momento en que había visto por primera vez aquel gigantesco cedro con la casa escondida entre sus ramas. Cuando el automóvil cruzó el pequeño puente de madera que marcaba la entrada al pueblo, Sofía sintió una emoción inesperada. Frost Creek aparecía ante ella tal como siempre había sido: calles tranquilas cubiertas de nieve, casas de madera con chimeneas humeantes y un silencio que parecía envolver cada rincón. Durante años había pensado que aquel lugar estaba condenado a desaparecer lentamente. Las familias se marchaban, los negocios cerraban y cada invierno parecía más largo que el anterior. Pero ahora, por primera vez, Sofía comenzó a imaginar que el destino del pueblo podía ser diferente. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo intenso y decisiones importantes. El valor estimado de la colección de Alexander Grant era tan grande que resultaba imposible gestionarlo de manera simple. Abogados, economistas y expertos en arte comenzaron a reunirse con Sofía para organizar la administración de la fortuna. Las pinturas y esculturas fueron trasladadas temporalmente a instalaciones seguras, donde especialistas podían restaurarlas y evaluarlas con detalle. Parte del oro y de las monedas antiguas fue depositada en bancos bajo la supervisión del fondo legal establecido por el coleccionista. Pero Sofía tenía claro desde el principio que no quería que aquel dinero se convirtiera únicamente en una cifra almacenada en cuentas bancarias. Las palabras de la carta seguían presentes en su mente con una claridad constante. Alexander Grant
Había hablado de utilizar la riqueza para crear algo que ayudara a otros. Una tarde, mientras caminaba por las calles del pueblo, Sofía comenzó a observar Frost Creek con una mirada distinta. Notó las ventanas rotas de algunos edificios, el antiguo almacén abandonado y la escuela pequeña que apenas tenía suficientes estudiantes para mantener sus puertas abiertas. Ese mismo día tomó una decisión. En una reunión con sus asesores legales, anunció la creación del Fondo de Desarrollo de Frost Creek. Su objetivo sería invertir una parte significativa de la fortuna en proyectos que ayudaran a revitalizar el pueblo y ofrecer nuevas oportunidades a sus habitantes. El primer proyecto fue la escuela. Durante años el edificio había sobrevivido con reparaciones mínimas. Las paredes necesitaban aislamiento nuevo. El sistema de calefacción era antiguo y muchas aulas carecían de materiales modernos. Sofía decidió que aquello debía cambiar. Las obras comenzaron al inicio de la primavera. Equipos de construcción llegaron desde ciudades cercanas. El edificio fue renovado por completo. Se instalaron nuevas ventanas, sistemas de calefacción eficientes y aulas equipadas con tecnología moderna. La noticia de la renovación atrajo a nuevas familias que habían considerado abandonar la región. Algunos padres que trabajaban en comunidades cercanas comenzaron a pensar que Frost Creek podía convertirse nuevamente en un lugar adecuado para criar a sus hijos. Pero la escuela era solo el comienzo. Sofía también impulsó la creación de programas de formación profesional para adultos. Muchos habitantes del pueblo habían perdido sus trabajos cuando la industria maderera desapareció. Los nuevos programas ofrecían capacitación en oficios modernos como reparación de maquinaria, carpintería especializada y mantenimiento de infraestructura turística. Al mismo tiempo comenzaron los trabajos de reparación de varias casas antiguas del pueblo. Algunas familias que vivían en condiciones difíciles recibieron apoyo para mejorar sus viviendas. Se repararon techos, se instalaron sistemas de aislamiento y se reforzaron estructuras debilitadas por el paso del tiempo. La transformación de Frost Creek empezó a ser visible incluso para quienes no conocían la historia completa. Las calles comenzaron a tener más movimiento. Un pequeño café abrió en uno de los edificios que llevaba años vacío. Un taller de carpintería comenzó a producir muebles utilizando madera de los bosques cercanos de forma sostenible. Uno de los proyectos más ambiciosos de Sofía fue la creación de un museo dedicado a la colección de Alexander Grant. En lugar de vender todas las obras de arte al mercado internacional, decidió que una parte importante debía permanecer en Frost Creek. El museo fue construido cerca del centro del pueblo. Su arquitectura combinaba madera y vidrio para integrarse con el paisaje del norte. Las salas interiores fueron diseñadas para proteger adecuadamente las pinturas y esculturas, mientras permitían a los visitantes apreciar cada pieza. Cuando el museo abrió sus puertas por primera vez, visitantes de distintos lugares comenzaron a llegar al pueblo. Algunos eran amantes del arte que querían ver las obras perdidas de la colección Grant. Otros simplemente sentían curiosidad por conocer el lugar donde una historia tan extraordinaria había comenzado. El turismo trajo consigo nuevas oportunidades económicas. Pequeños hoteles y restaurantes comenzaron a abrir. Guías locales organizaban recorridos por los bosques cercanos, incluyendo caminatas que contaban la historia del descubrimiento del tesoro escondido. A lo largo de los años, Frost Creek dejó de ser un punto olvidado en los mapas. El pueblo empezó a crecer lentamente. Nuevas familias llegaron buscando una vida tranquila en medio de la naturaleza. Los niños volvieron a llenar las aulas de la escuela renovada. Lucas creció en medio de esa transformación. Para él, el museo, la escuela moderna y las calles llenas de visitantes siempre habían existido. Sin embargo, Sofía sabía que todo aquello había nacido de un momento inesperado durante una tormenta de nieve. De vez en cuando, en días tranquilos de invierno, Sofía caminaba hacia el bosque acompañada por su hijo.
El sendero que conducía al enorme cedro seguía existiendo, aunque ahora estaba marcado para quienes deseaban conocer la historia. La casa en el árbol permanecía en silencio entre las ramas, tal como la habían encontrado aquella noche. Sofía nunca quiso transformarla en una atracción turística. Para ella aquel lugar tenía un significado demasiado personal. A veces subía lentamente por la vieja escalera y se sentaba en la habitación donde había encontrado la carta de Alexander Grant. Desde allí podía observar el bosque extendiéndose hasta el horizonte. En esos momentos comprendía que el verdadero tesoro nunca había sido el oro ni las pinturas. El verdadero tesoro había sido la oportunidad. La oportunidad de cambiar el destino de un lugar que parecía condenado a desaparecer. La oportunidad de ofrecer esperanza a personas que habían comenzado a perderla. Mientras el viento movía suavemente las ramas del gran cedro, Sofía pensaba en el hombre que había escondido aquella fortuna tantos años atrás. Un hombre que, incluso después de desaparecer del mundo, había logrado influir en la vida de personas que nunca llegó a conocer. Y cada vez que regresaba al pueblo y veía las luces encendidas en las casas, los niños caminando hacia la escuela y los visitantes recorriendo las calles, sabía que la promesa escrita en aquella carta había sido cumplida. En medio de los bosques fríos del norte, donde antes solo existía silencio y abandono, Frost Creek se había convertido en un lugar lleno de vida. Y todo había comenzado con una tormenta, un árbol gigantesco y una mujer que solo buscaba refugio para proteger a su hijo. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles allí donde otros solo veían dificultades. Dale me gusta a este video, así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Entre ellas hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Quizás la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.